Senador Hugo Richard tiene la palabra. Gracias, presidente. Colegas. En primer lugar, y tal vez tenga relación con lo que voy a exponer, pero hoy es una fecha que yo creo que tenemos que recordar, porque un día como hoy, permítame leer, presidente, hace 30 años, Augusto Roa Bastos recibía el premio Cervantes. Y me permito leer una partecita de su discurso cuando en aquella memorable ocasión dijo: el premio me dio por primera vez quizá la sensación de que también la literatura puede ganar batallas sin más armas que la letra y el espíritu, sin más poder que la imaginación y el lenguaje. De esto hace 30 años y 29 años y meses que recordamos la caída de la dictadura y se inició un proceso contradictorio de transición a la democracia en el Paraguay. Y 29 años después de aquella gesta, o 30 años después del premio Cervantes, como nación, como Estado, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en ese pasado de hace 30 años? ¿O dónde estamos en el futuro cercano? ¿A dónde vamos? Creo que sabemos una parte de dónde estamos hoy, con esta crisis sanitaria, la pandemia, una recesión económica en curso y seguramente las consecuencias que van a afectar al aparato productivo, al desempleo, por supuesto, más desempleo, al comercio en general, a la actividad económica en general. ¿Cómo vemos? ¿Qué pensamos? El futuro cercano al que me refería hace un momento. El Estado paraguayo, desde algunas décadas posterior al 1900, se fue construyendo como un estado de privilegios. Y con las décadas posteriores se fue afirmando como un estado de privilegios. Por ejemplo, lo que discutimos, los privilegios en la organización del sector público, que formalmente favoreció siempre a un partido político, el mismo que estaba hace más de 60 años en el poder. Pero al mismo tiempo favoreció a grupos económicos minoritarios, que yo suelo decirlo en la más rigurosa acepción de la palabra, oligárquicos. Porque ellos son los otros privilegiados. Y esos privilegios se acentuaron peligrosamente, no solamente porque hay una evasión de impuestos o porque no pagan impuestos, como creemos algunos, sino porque han atropellado con este modelo económico y con este modelo de producción, han atropellado todo el sistema medioambiental ecológico, por ejemplo. ¿Cuánto desastre tenemos nosotros como consecuencia de ese atropello medioambiental? ¿Y cuánto paga el Estado paraguayo para restaurar o paliar de alguna manera ese atropello medioambiental? Anualmente, ¿cuánto? Ante los desastres ecológicos y las consecuencias. La semana pasada, esta Cámara tomó una medida histórica, pero afecta a una parte de los privilegios. Ese cuento, porque es un cuento, que nos dicen de que ahorrando
de que solamente luchando contra los privilegios en el sector público, el Paraguay va a salir adelante económicamente y vamos a caminar hacia un objetivo de maravillas. Esa es una mentira. Esa es una parte de los privilegios que empezamos, por suerte, a atacar. Pero cuando hablamos de los otros privilegios al que yo hacía mención recién, terminó el patriotismo. A propósito del patriotismo. Esa misma oligarquía usa el patriotismo exactamente de acuerdo a sus intereses. Creen que sus intereses son los intereses nacionales. Cuando no votamos como ellos quieren, somos antipatriotas. Visto hoy algunas célebres declaraciones en algunos medios de nuestra falta de patriotismo. Somos trasnochados. Somos zurdos. Yo le puedo decir una cosa con seguridad, incluso a una colega respetuosamente que me antecedió en el uso de la palabra anteriormente. Ni leyeron el proyecto o los proyectos, ni saben los proyectos, ni conocen los proyectos, lo cual es un acto de irresponsabilidad. Se habla de cómo va a afectar al sector privado, pero además de favorecer la salud, la educación, lo que se quiere es favorecer a los sectores productivos, ¿entienden? Porque ¿de dónde vamos a sacar los recursos para reparar el sistema productivo de ese 60% de las pequeñas y medianas empresas? ¿De dónde vamos a sacar? Más préstamos internacionales. Me dio lástima cuando he visto el otro día a un dirigente de las pymes salir de la mano de empresarios privilegiados y rechazar lo que es para ellos. Sí, señor. Lo que también es para invertir, para recuperar el sector productivo. Por eso estoy seguro, ya no hablo de las redes sociales, ya no hablo de eso, pero hablo de gente que tiene que tener algún nivel de seriedad para el debate. También podemos incluir a los periodistas, algunos, no hay problema, siempre y cuando no seamos simples agitadores. Uno puede estar en desacuerdo con el proyecto, pero conozcan el proyecto. Conozcan el proyecto. Entonces resulta que cuando planteamos, dejamos de ser patriotas, porque patriotas son solamente los que defienden sus intereses, porque sus intereses son los intereses nacionales. No es cierto, es mentira. Los trabajadores, el pueblo campesino de la clase media, que siempre ha puesto sobre su espalda mantener los ingresos tributarios para organizar el gasto público, tenemos que empezar un debate. Este Estado tiene que terminar. Tenemos que organizarnos para que este Estado de privilegio fraudulento, chapucero, mentiroso, oligárquico, que termine este Estado. Esa es la gran tarea que tenemos, porque podemos estar renunciando siempre y no dar tareas. Y tenemos que asumir esa tarea. Si puede ir ¿No redondeando, se dan cuenta? por favor. Sí, gracias, gracias. ¿No se dan cuenta que cuando se habla de los impuestos es para apenas un pequeño sector de 90 familias multimillonarias o para otro grupo pequeño a quienes le decimos, y termino acá, Pegana y Miena Coana? Pegana y Miena, a pesar de nuestras diferencias políticas, ganen un poco más, pónganse un poco más al servicio de la solidaridad, esa misma solidaridad que el pueblo está hoy expresándose con ollas populares. Pónganse algo más y por lo menos empecé a leer lo de Roabastos, porque tal vez ese heroico gesto de la literatura, del pensamiento y la cultura, de alguna manera les puede sensibilizar. Gracias, presidente.